Esto sí es muy importante. Muy bien, vamos a leer una palabra en Marcos capítulo 9, versículo 14. Es una palabra que el Señor trajo a mi espíritu ya hace una semana y media o más, y una palabra que ha desencadenado otra serie de reflexiones y meditaciones delante del Señor que iremos exponiendo oportunamente. Pero vamos a leer un pasaje en Marcos capítulo 9, versículo 14, una historia bastante conocida. Dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él, el Señor, les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si crees, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo de la cautividad poco a poco, pero independientemente o paralelamente a la salida que hacemos desde el plano social, creo que es urgentísimo que también como Iglesia salgamos de la etapa que hemos vivido. Salgamos de ahí, porque hay mucho riesgo de quedarnos ahí, pillados de alguna manera en esa etapa. Y Dios no ha permitido o no nos ha llevado allí para dejarnos allí. Nunca Dios lleva a un pueblo a la disciplina o permite la disciplina o permite o lleva a la cautividad para dejar al pueblo allí, al pueblo de Dios. De hecho, Dios da promesas de antemano para cuando el pueblo salga de esa situación. Esa es una firme evidencia de que Dios no quiere dejarnos en una etapa que no es normativa, que no es lo normal, por tanto no es lo mejor para nuestras vidas. Y entonces tenemos que, en el espíritu y en nuestro corazón, tenemos que entender que Dios nos ha llevado o ha permitido un tiempo para tratar con nuestras vidas a nivel individual. Ayer alguien me decía: bueno, ¿y cómo será que Dios quiso hacer esto? Digo: muy sencillo, porque Dios lleva 30 años
predicándonos la verdad en los templos, véase en los locales. Dios lleva muchas décadas peleando y luchando para poner la verdad de la palabra de Dios y ha hecho un gran esfuerzo y no nos ha aprovechado. Por lo menos no a todos y no en la medida que tenía que habernos aprovechado. ¿Y por qué lo digo? Por sus frutos los conoceréis. No hay que sospechar de nada. Y pienso que una de las grandes metas, que no es la única, pero una de las grandes metas que Dios tuvo en llevarnos a todos a ese lugar de individualismo personal delante de Dios, o más que individualismo, individual y privado de parte de Dios, era para que pudiésemos de una buena vez ver hasta qué punto lo que Dios nos ha enseñado en los últimos 20 o 30 años ha servido de algo o no, hasta qué punto eso ha calado en nuestro espíritu o solamente ha sido un engorde de nuestra cabeza, una información intelectual, pero no una transformación espiritual. Y pienso que esta ha sido una de las grandes metas de Dios, tratar contigo cara a cara, tratar conmigo cara a cara y ayudarnos a ver nuestra condición real, no la que pensamos que tenemos, no ni siquiera la que otros piensan que tenemos, no, la condición auténtica, real de nuestra vida espiritual delante de Dios. Y el tiempo se está terminando o ya se ha terminado para ese encuentro cara a cara personal con Dios. Yo espero y confío en el Señor que tú lo hayas aprovechado, que tú a estas alturas ya tengas muy claro qué es lo que Dios trató contigo, qué son las áreas donde Dios te ha confrontado, te ha dicho, mira, aquí no tienes edificado casi nada, aquí tienes edificado poco, o aquí más o menos estás a nivel. Yo espero que tú tengas claridad de esto, querido hermano, porque si tú no sacas nada en limpio, entonces has perdido la oportunidad, he perdido la oportunidad. Y quiero decirte que esta oportunidad no necesariamente jamás vuelve a ocurrir. Dios no se repite fácilmente. Puede hacerlo, pero no se repite. Entonces, si tú pierdes, si yo pierdo la oportunidad de dejarme tratar por Dios, de ser honesto, de ser honrado, de abrir mi corazón, de derramar mi corazón, de hablarle a Dios cara a cara, si yo cometiese el salvaje error de pasar de esto y estar enfocado en otras cosas y no darle trascendencia a esto, yo me estoy jugando el futuro y tú también te lo estás jugando. ¿Por qué? Porque lo que viene ya, o en lo que estamos entrando ya, requiere absolutamente el trato de Dios en esta pandemia, en esta cautividad. Yo no la llamo pandemia porque es una pandemia, pero yo lo veo desde el prisma espiritual, es una cautividad. Entonces, todo lo que tú y yo necesitamos, lo que la Iglesia necesita para los próximos años, sean 5, sean 10, sean 20, sean los que sean, Dios ha querido trabajar durante este tiempo. Por eso, lo que me recomiendo a mí mismo y te recomiendo a ti es que si tú has perdido el tiempo durante esta cautividad, ve delante de Dios, pídele perdón, pídele misericordia y que te ponga al día, que Dios te ayude, porque escúchame, o estamos saliendo, o ya hemos salido, o estamos saliendo rápido espiritualmente. Yo no estoy hablando de las mascarillas ni de lo otro, estoy hablando de lo espiritual, estamos ya saliendo, estamos a punto de salir, estamos en fase de salida de lo que ha sido esa cautividad espiritual. Y van a empezar a pasar cosas. Va a haber movimientos, de repente vamos a ver movimientos del Espíritu Santo, ya los estaba viendo, pero vamos a ver movimientos del Espíritu Santo dentro de las congregaciones, dentro del ministerio en este país, en otros me imagino que también. Y si tú y yo no hemos aprendido lo que teníamos que aprender y si no hemos tratado lo que teníamos que tratar, nos vamos a sentir totalmente perdidos, totalmente desubicados.
Y si estamos perdidos, y no estoy hablando de perder la salvación, no estoy hablando de eso, estoy hablando de estar perdido en lo que Dios está haciendo. Si tú y yo estamos perdidos, estamos desubicados. Y si estamos desubicados, somos irrelevantes. Porque cualquier persona que está desubicada, aunque no sea por mala fe ni nada, pero el hecho de estar desubicado en lo que Dios está haciendo y diciendo te hace irrelevante. Es decir, que en cuanto a la obra de Dios no eres pertinente. En otras palabras, no eres útil. Y eso es muy triste. Porque Dios quiere un pueblo útil. Dios quiere una iglesia útil. No solamente un ministerio útil. Por supuesto que también, pero Dios quiere un cuerpo útil. ¿Por qué? Porque para hacer la tarea de Dios en el planeta Tierra siempre ha sido y siempre será necesario el cuerpo de Cristo. No uno aquí, otro allí, tres aquí, tres allá, dos por allí. No, 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 no. Hace falta un cuerpo de Cristo que haya sido tratado por Dios y por tanto habilitado por Dios, capacitado por Dios para hacer esa obra. Y lo que es cierto en general, lo es más cierto en España. Para hacer la obra que Dios quiere hacer en este país, no basta una congregación, no basta una denominación, no basta un ministerio, ni 20 ministerios. Esto o se hace con todo el cuerpo de Cristo, y cuando digo todo no me refiero a todo literalmente, me refiero al cuerpo, a un remanente fiel que Dios siempre quiere tener y tiene, que se levante en sintonía con el Espíritu Santo para abordar lo que tenemos por delante. Por eso me sugiero a mí mismo que apelemos a la misericordia de Dios. Yo parto de la base de que ninguno de nosotros probablemente ha aprovechado el tiempo al 100%, que ninguno de nosotros ha oído todo lo que tenía que oír, ni se ha arrepentido de todo lo que se tenía que arrepentir, ni cambiar todo lo que tenía que cambiar, pero por lo menos, hermano, por lo menos salir aprobados. Si no podemos salir sobresalientes, matrícula de honor, cum laude, por lo menos salir aprobados. ¿Entiendes? Por lo menos que Dios diga, mira, no ha salido brillante de todo esto, pero sí ha salido aprobado. Porque Dios es tan generoso y tan misericordioso que con los aprobados va a hacer el trabajo. Va a hacer el trabajo. Entonces, si tú has sido fiel durante este tiempo, si tú has entendido, si tú has trabajado con tu vida, gloria a Dios, mis felicitaciones, sigue haciéndolo, estate atento, estate muy atento a lo que viene, y si no lo has hecho, hermano, permíteme que te recomiende encarecidamente que lo hagas. Porque si no, dentro de un año tú aquí en esta congregación, o un servidor, que también me puede pasar, te vas a sentir raro y lo más probable es que te vayas de la congregación. En los próximos años vamos a ver gente abandonando las congregaciones. Y esto es profético lo que estoy diciendo. Vamos a ver gente que de repente se siente mal, yo no sé qué me pasa, yo ya no soy el mismo, la congregación no es la misma, el pastor no es el mismo, yo me siento raro, esta ya no es mi congregación, me voy. De eso va a ocurrir muchísimo en nuestro país. Y la culpa no es de la congregación ni del pastor. La culpa es de la persona que no ha respondido al tratamiento y de repente se siente perdida. Y yo no quiero que a ninguno de nosotros nos pase esto. Y yo le pido a Dios misericordia para un servidor, porque también va a haber ministerios que se van a quedar fuera, que van a seguir con el tintín de toda la vida. Y Dios dice, aquí no hay tintín de toda la vida, aquí hay lo nuevo que yo hago. Y esto es lo relevante y esto es lo que vale, te guste o no. Y si tú no entras en esto, chao. Te quedas fuera y nos vemos en el cielo. Si es que nos vemos. Pero bueno, vamos a pensar que nos vemos. Dices, pues esto sí que es serio. Lo es. Lo es. En el plano espiritual las cosas son tan o más serias que en el plano social, económico y sanitario. Créeme, créeme. Y Dios, todo lo que está haciendo, lo está haciendo por amor, por misericordia,
para darnos una oportunidad, ya que aquí no le hemos escuchado debidamente, a ver si por lo menos allí en casita tú solo, a ver si allí por lo menos te recupero, porque ya que en grupo, en manada no te recupero, porque te escondes, es muy fácil venir aquí y esconderse detrás de una reunión, esconderse detrás de esto y bueno, y más o menos todos parecemos normalitos. Pero hermano, eso a veces tiene poco que ver con la realidad. Yo me alegro, aunque con dolor en mi corazón, que lo que Dios me dijo que iba a ocurrir ya está ocurriendo. ¿Me explico? Yo siempre supe, porque el Señor me lo dijo, por eso lo supe, no porque soy listo, que iba a salir una iglesia de la iglesia. O sea, que esto iba a afectar de tal manera a la iglesia que iba a salir otra iglesia de la iglesia. La iglesia de los que habían respondido, de los que habían pasado la prueba, de los que se habían alineado con Dios, de los que habían abrazado la disciplina, de los que se le había puesto la cara colorada delante de Dios por sus pecados y por sus ofensas y por sus deudas y por su inmadurez y etcétera, 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 etcétera. Bueno, y ya vemos esto. Estamos viendo, este es el testimonio pastoral que estamos escuchando y yo estoy en contacto con todo lo máximo de los ministerios que hay en este país. Estoy en contacto, de una manera o de otra, para ver qué está pasando, qué está diciendo Dios, cómo estás viendo, qué estás aprendiendo. Y ahí estamos todos. Y una de las cosas que está pasando es que personas en las congregaciones, que a lo mejor, por la razón que fuera, no había mucha expectativa, o no había toda la expectativa de vida hacia ellos, por la razón que sea, ahora están surgiendo con un fruto maravilloso. Un fruto maravilloso de cara a Dios y de cara a la iglesia, porque ahí es donde se mide el fruto. El fruto no se mide solamente delante de Dios. Eso es un autoengaño de mucho calibre. Decir que yo estoy bien con Dios es una falacia. Ahora, decir que yo estoy bien con la iglesia son palabras mayores. Porque estar bien con un Dios que no ves es muy fácil, pero estar bien con la iglesia que ves es más difícil. Y lo que estamos viendo es personas que están surgiendo y están teniendo unas reacciones y un fruto y estamos así diciendo, wow, aleluya, gloria a Dios. Y de lo otro también empieza a salir. Gente que son más egoístas que nunca, que no muestran ningún aprecio, ningún amor y ningún entusiasmo por poder estar con su congregación. Y esto lo estamos viendo en general en todo el país. Era normal, ya sabíamos que esto iba a pasar. Así que, queridos hermanos, aprovechemos, porque la salida de la cautividad no tiene que coincidir con la salida de la pandemia. La salida de la pandemia es algo social, político, más político que otra cosa, político, social, sanitario, pero Dios va simultáneo y va por abajo. Lo espiritual va por abajo, es más profundo. Entonces, habiendo salido o no de la pandemia y pudiendo reunirnos todos sin mascarillas o no, eso para Dios es secundario del todo. O sea, que tú lleves mascarilla y yo no, eso para Dios es nimio. Ahora, lo importante es si Dios ha terminado el tiempo y ha dicho, periodo terminado, vámonos a otra cosa. Y ahí es donde tenemos que temblar, por lo menos yo tiemblo. Porque ni es cuestión de salir antes que Dios, ni es cuestión de quedarnos rezagados. Por eso, lo mejor es estar preparados. Señor, ¿hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde tú me has iluminado, me he humillado, me he arrepentido, me he quebrantado? He visto todo lo que no puede sobrevivir y lo que no debe de ser después de este periodo de cautividad. Y ahora me toca, Señor, pedirte gracia, misericordia, hacer los cambios radicales que tenga que hacer en mi vida para poder alinearme con los nuevos tiempos en el Espíritu Santo. Ahí es donde tenemos que estar, hermano. Y luego, si Dios tarda más o tarda menos, o vemos los frutos del cambio de etapa o no, más tarde o menos tarde, eso no es tan importante. Lo importante es estar listos. ¿Me estoy explicando?
Por eso tenemos que ser como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Aquellos que formaban parte del equipo ministerial de Saúl, que dice que eran expertos en discernir los tiempos y tenían conocimiento o entendimiento de lo que Israel debía hacer. Si no entendemos el tiempo de Dios, no podemos entender lo que tenemos que hacer. Como mucho, vamos a hacer aquello que en general es correcto, es lícito y es bueno, pero no vamos a poder ser agudos, no vamos a poder hacer exactamente aquello que Dios quiere que hagamos. Por eso también aquí podemos pedir sabiduría. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, y se refiere a la de arriba, que lo pidamos a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Así que tenemos que entender los tiempos. Claro que hay un trabajo sociológico que tienen que hacer los sociólogos y uno está atento a lo que los sociólogos entienden, qué ha ocurrido, qué no ha ocurrido, qué va a ocurrir. También lo político, saber qué está pasando, hacia dónde van las cosas, no tanto porque nosotros seamos militantes políticos y tengamos la capacidad de afectar, pues no tenemos ninguna capacidad de afectar, pero sí nuestras oraciones, nuestros ayunos tienen capacidad de afectar el curso político. Y por eso tenemos que saber hacia dónde van las cosas. Y si van bien, apoyarlas con oración. Y si van mal, tenemos que interceptarlas. Me estoy dando cuenta de una trampa que muchos creyentes evangélicos se están tragando. Y es que por el hecho de que Dios nos manda a orar por los políticos y por las autoridades, eso implica que tenemos que bendecir lo que hacen. Más lejos no puede estar de la verdad. Yo no voy a bendecir lo que los políticos hacen si lo que hacen es contrario a la palabra de Dios, es contrario a las sagradas. Yo no lo voy a bendecir. Es más, yo voy a orar para que Dios los derroque, para que bajen de ahí y Dios levante otros que son más acordes con la palabra de Dios. Entonces tenemos que orar, pero tenemos que orar con inteligencia. A mí me rompe el corazón cuando veo creyentes evangélicos que están aplaudiendo a aquellos que defienden el aborto, que defienden todo lo que es contrario a la ley de Dios, y ellos los defienden. Solamente porque son muy modernitos, son muy progres. Digo, pero tú, hermano querido, ¿que no lees la Biblia? ¿No lees la Biblia? ¿No disciernes el espíritu que hay aquí? Se ve que no. Porque si discernieras el espíritu que hay aquí y leyeras la Biblia, estarías muy preocupado y no estarías dando tu aquiescencia y tu mano de apoyo a todo eso. Entonces tenemos que discernir, hermanos. Por eso yo quiero hablar en esta mañana de uno de los principios importantísimos, y es el principio de hacer correctos diagnósticos. Y no me refiero a lo sociológico, ni filosófico, ni eclesiástico siquiera, sino a lo espiritual. Y no menosprecio lo sociológico, no menosprecio aquellos investigadores que investigan los cambios de la iglesia. No, al contrario, yo los escucho y con agrado, y es más, les llamo por teléfono y le digo, oye, cuando saquen las conclusiones, hazme el favor, por favor envíamelas, porque yo sí quiero estar informado de todo eso. No desprecio eso, pero no nos engañemos, por favor. Amén de todo lo importante de entender lo que está pasando o va a pasar, o los cambios de los tiempos a nivel sociológico, filosófico, político, eclesiástico. A mí me interesa sobre todo eso lo espiritual. Lo espiritual. Y aquí tenemos una historia que a mí me transmite varias verdades importantísimas acerca de estos tiempos. Me transmite una verdad profética muy importante. Y es que
Como sabéis, allí se nos habla de una historia. Me dirás, pero hermano, ¿qué tiene que ver la historia del endemoniado con hoy? Ya, espera, ya verás lo mucho que tiene que ver. Allí se nos habla de una historia de un padre desesperado, o sea, de una extrema y gran necesidad, un padre que tiene un hijo que desde la infancia está endemoniado, está enfermo. El cuadro clínico podría ser epilepsia grave o severa, pero bueno, eso era solamente una parte. Pero la otra parte es que tenía un espíritu maligno. Y sabéis la historia. Y este pobre padre desesperado viene a los discípulos porque seguramente el padre había escuchado que los discípulos del Señor Jesucristo echaban fuera demonios y sanaban enfermos. Esa es la razón por la que el padre vino. O sea, un padre con una necesidad extrema recurre porque piensa que allí le van a ayudar. Ahora, tú ve haciendo tu aplicación a la iglesia. Mientras yo hablo, tú ve haciendo tu aplicación a la iglesia. Una sociedad que cuando no tenga para comer y cuando tenga situaciones muy duras y muy fuertes, por ahí puede llegar, igual que ha ocurrido en otros países, por cientos y miles, puede llegar a ocurrir en España, que vengan a las congregaciones diciendo, oye, que tengo un hijo que está ya muriéndose y me han dicho que aquí se ora por los enfermos y me han dicho, y yo tengo un matrimonio que está destrozado y antes de ir a buscarme un abogado para divorciarme, me han dicho que aquí oran que aquí tienen mano de santo, oran por los matrimonios, wow, y se curan. Dices, pues ese tiempo no va a pasar. Yo te digo, pues sí va a pasar. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene la capacidad de hacer eso. Dios tiene la capacidad de poner a este mundo boca abajo, humillarlo, quebrantarlo, romperlo y decirle, y ahora vas a mi pueblo y buscas ayuda. O te hundes del todo. Nuestro Dios sí tiene esa capacidad de hacerlo. Yo no lo puedo hacer. Tú tampoco, pero Dios sí. Entonces aquí tenemos una historia de necesidad. La necesidad en estos momentos en nuestro país se ha multiplicado. Cáritas no da abasto. Banco de Alimentos no da abasto. Las ONGs no dan abasto. Hay clase media que tiene hambre ya. Señores, no que van allí andrajosos a buscar una bolsa de comida, sino que van con su corbata y su chaqueta No, hermano, cuidado. Y no sabemos lo que nos viene encima. Y yo no quiero que nos venga nada malo, entiéndeme. Pero yo tampoco soy más listo que los economistas que han dicho que va a haber una recesión mundial que nadie sabe cómo se va a resolver. Y yo no voy a ser más listo que ellos. Ahora, tenemos una historia de necesidad. Y mira, te digo algo, hermano. Te digo algo. Si nosotros hemos aprendido algo, o bastante, o lo suficiente de lo que teníamos que aprender, y si nosotros comenzamos a funcionar como lo que somos, como el cuerpo de Cristo, y nos acercamos humildemente a la sociedad, a las personas, de forma sencilla, de forma individual, y nos acercamos, nos vamos a encontrar con un montón de necesidad y muchos casos de extrema necesidad. Ahora, lo que vemos aquí es un fracaso de los discípulos, un fracaso impresionante de los discípulos. Dice, lo traje a tus discípulos y ellos, los discípulos, no pudieron curarlo. Estoy leyendo varias versiones. Otra versión. Le dije a tus discípulos que expulsasen al demonio y no pudieron.
Le pedí a tus discípulos que expulsaran el espíritu y no lo lograron. Lo intentaron. No pudieron curarlo, no pudieron expulsarlo, no lo lograron. Expresiones de pura y solemne derrota. Así que un padre desgraciado, un hijo desgraciado y unos discípulos que no dan respuesta. ¿Te suena eso? Ahora, aquí hay muchas verdades y tenemos que desarrollarlas, pero hoy quiero enfocarme en un aspecto de la respuesta de Jesús. Cuando él entró en la casa le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos. Porque ellos sí habían podido en otras ocasiones. Es más, ellos habían tenido tanto éxito en la liberación de demonios que Cristo mismo tuvo que pararles y decir, oye, que yo me alegro de que celebréis, de que os regocijéis, que los demonios se os sujetan, pero escúchame, más importante que eso es que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, poner esto en equilibrio. O sea, ellos habían tenido experiencia en la liberación, habían tenido éxito, pero ahora se encuentran aquí totalmente fracasados y frustrados. Y la pregunta, lógicamente, no puede ser otra. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque de hecho lo intentamos, pero no pudimos echarlo fuera. Y Jesús le dice, este género, esta clase de demonios, este género, esta categoría, este rango de demonios, solo se puede expulsar por la fuerza de la oración. Y hemos leído en nuestra versión, Reina Valera 60, este género, clase, rango, estirpe, con nada puede salir, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, ¿por qué los discípulos no pudieron echar fuera este demonio? Porque no lo diagnosticaron, Señor. Porque no lo diagnosticaron bien. O sea, no fueron capaces de entender a qué se enfrentaban. Ningún médico puede dar un buen tratamiento sin un buen diagnóstico. Si un médico se encuentra un caso raro, difícil, ¿qué hace? ¿Le da el tratamiento de siempre? No, investiga, analiza, hasta diagnosticar. Y una vez que diagnostica, luego busca el tratamiento eficaz. Pablo el apóstol no solamente nos dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que la esencia, no la totalidad, la esencia primaria de nuestra batalla espiritual siempre es contra seres satánicos y no en esencia y primariamente contra lo que vemos, es decir, contra lo visible, contra lo humano. El problema nuestro occidental es que estamos atados de una forma brutal a esto que se llama cabeza. Llevamos siglos desarrollando y exaltando la cabeza por encima del espíritu. Y exaltarlo, la cabeza, no es malo siempre y cuando tú edifiques y desarrolles por igual o más el espíritu o la dimensión espiritual. Por eso en los países donde no han podido desarrollar tanto la cabeza, el raciocinio, el análisis, lo sensorial, como África, partes de Asia, y han desarrollado el mundo espiritual, ellos
cuando le ocurre algo, enfermedad, problemas, accidentes, luchas familiares, problemas matrimoniales, ellos, el primer enfoque es espiritual. De momento reprendemos los demonios, de momento reprendemos los espíritus y luego veremos si hace falta médico. Nosotros no. Nosotros en Occidente todo va por aquí. Por eso nos cuesta mucho avanzar. Por eso cuesta mucho un avivamiento. Por eso cuesta mucho que Dios pueda llevarnos a... Porque hay un orgullo, hay un culto tan grande a la mente, a lo que pienso, a lo que yo razono, a lo que yo... Y escúchame, el culto va en aumento. El culto a la mente y a la información va en aumento. Y esto va en detrimento de lo espiritual. Porque Pablo sigue diciendo que la batalla es espiritual. Pero no solamente dice eso, hermano. Pero Pablo habla allí de rangos. Habla de rangos. Y él dice que la iglesia experimenta una batalla espiritual con los distintos rangos, con los distintos géneros, con las distintas clases, con los distintos niveles de poderes satánicos. Y la iglesia, por activa o por pasiva, tiene una guerra con todos esos niveles a la vez. Todo no es igual para nosotros en la práctica, hermano. No todo el monte es orégano. Hay poderes del enemigo que necesitan una preparación, que necesitan una unción, que necesitan una autoridad espiritual concreta. Hay poderes del diablo que necesitan la intervención de los siervos de Dios, de los ministerios, que las ovejas no pueden tratar con eso. Por más lista que sea la oveja y maravillosa que es, no puede. Y hay poderes donde ni siquiera un solo ministerio puede tratar con eso, sino que tiene que ser un consorcio ministerial para poder tratar con esos rangos y esos poderes. Tenemos que recuperar un poquito de humildad. Aquellos que creemos en la guerra espiritual, aquellos que creemos en que sí hay autoridad del Señor delegada, que sí hay posibilidad de victoria, en vez de estar tan elevados y con la nariz para arriba y luego sufrir derrotas reales, aunque no hablamos de ellas, pero en nuestro corazón las tenemos y en nuestra vida interior también y en los hogares también. Por más que vamos por la vida de Cid campeador, somos unos miserables después, porque como estos discípulos decimos, Señor, ¿y yo por qué no me funciona? Tenemos que humillarnos, hermanos. Y esto no es para echar para atrás, esto es para ubicarnos. Había demasiada arrogancia y demasiada soberbia, en mi modesta opinión, no solamente en nuestro país, no solamente en Occidente, no solamente en el espíritu altivo y orgulloso europeo y español a la cabeza, sino que había demasiada arrogancia también en el pueblo de Dios, en particular entre nosotros los carismáticos, los pentecostales, que nos parecía que por saber las cosas aquí ya podíamos realizarlas. Y es tiempo de afrontar nuestras derrotas y humillarnos y dejarnos de pamplinas y menos ruido y más nueces. Menos ruido y más nueces. Porque cuando venga la necesidad, a la gente no le basta que tú le teorices y tú le cuentes y cuán maravilloso eres. No, la gente lo que quiere es ver si le sanas o no le sanas, si le liberas o no le liberas. Por eso tenemos que ubicarnos y tenemos que saber diagnosticar espiritualmente. Una de las cosas que han hecho daño, fuera de notas, al mundo cristiano carismático, con el cual yo me identifico, claro. No me voy a identificar con el otro lado, que no creen en los milagros, que no creen casi en nada. Yo ya estuve allí.
al principio de mi vida cristiana. Y lo único que creíamos es en el perdón de los pecados, la vida eterna, y que bueno, que aquí en la vida nos arreglamos un poquito el look, y todo el resto de la transformación y de la gloria que lo haga Dios en su segunda venida. Eso era lo que había. No, hombre, no, yo creo otra cosa. Creo otra cosa. Pero también es cierto que hemos estado muy sobrados de lengua. Y en esto los ministerios hemos sido culpables, los que sean. Yo no me creo culpable en esto, sinceramente. ¿A qué te refieres? Mira, hermano, queda muy bien para un predicador, queda muy bien para un ministerio decir, hermano, ¿por qué tal? Porque hay que hacer milagros, porque hay que hacer esto, por igual que en Hechos tal y en Hechos cual, porque allí tal. Queda muy bien hinchar la cabeza de los fieles. Pero escúchame, cuando vas allí a la Biblia, resulta que el que hacía esas cosas no era un hermanito normal de la congregación, era nada más y nada menos que el apóstol San Pedro. Entonces queda muy guay que yo diga, Mariluz, mira, sabes, tú vas a pasar y tu sombra va a sanar a los enfermos. Y si Mariluz es ingenua, igual se lo cree. Entonces va y el primer paralítico que vea por ahí en una esquina pidiendo una limosna de decir, ahora me toca a mí, mira, voy a pasar por aquí. Oye, ten cuidado que voy a pasar por aquí y cuando pase mi sombra te sanas. Ahí va. Y el cojo dice, ahí va la loca. ¿Por qué? Porque, Señor, no puedes tomar un texto que le fue dado a un apóstol y aplicártelo a ti mismo. Y esto es un pecado carismático y yo lo quiero denunciar. Lo quiero denunciar. Que hay que afirmar la identidad del creyente. Sí, Señor. Y afirmarla a tope. Sí, Señor. Pero lo que no se puede hacer es hinchar la cabeza de la gente dándole promesas que cuando tú vas a la Biblia, resulta que todas son del apóstol Pedro o del apóstol Pablo, ni siquiera del apóstol Juan, ni de otros apóstoles, no, son del apóstol Pedro y del apóstol Juan, que eran los que hacían milagros más aparatosos. Y ahora la criatura se cree que puede hacerlo y luego se llevan las narices, con perdón de la expresión, y luego dice, Dios no funciona, la Biblia tampoco, a mí me han engañado. Y con la liberación es lo mismo. Podemos sacar pecho y aquí yo tal, porque yo le planto cara a este potestad, a este principado. Tú no sabes ni lo que dices. Eres digno de lástima, hombre. Eres digno de lástima. Tú estás sobrado, estás hinchado. Y que Dios te tenga misericordia porque lo siguiente que te va a pasar es que un día te vas a aparecer colgado por ahí en un pino. O tu matrimonio roto. Y estoy hablando de cosas que sé y que he visto. Y yo he cometido errores. Y mira que trato de ser conservador. Años atrás, no sé cuántos porque ya me olvidé. Pero la lección la tengo ahí. Terminamos un retiro de Semana Santa aquí. Esto nunca lo dije, pero tengo que decirlo ahora para que no pienses que yo no me equivoco. Porque aquellos que dan la imagen que nunca se equivocan están en las manos del diablo, no en las manos del Espíritu Santo. Son falsos. Nos equivocamos todos. Y el que más lo intenta, más se equivoca. Terminó el retiro de Semana Santa y fue potente y estábamos ahí, estábamos sobraditos, ¿verdad? Y yo recuerdo, no sé por qué, que fui a la farmacia, allí donde yo vivo, y hay una farmacia, y delante de la farmacia hay una plazoleta y tiene un ídolo que no voy a nombrar porque ni siquiera quiero nombrarlo, un ídolo de estos que celebran por ahí en Almonte. Yo no he dicho el nombre, he dicho el lugar. Entonces, como yo estaba así muy pletórico, pasé por allí
Crucé al lado del ídolo, miré, ¿y qué crees que se le ocurre a este pobre desgraciado decir? ¡Maldigo tu poder! ¡Maldigo tu poder! 1 hora más tarde estaba yo con un accidente de tráfico que no me maté por la misericordia de Dios. Hasta el día de hoy no sé qué pasó. Solo sé que iba para unas clases de bautismos y en la autovía, no sé qué pasó, frené y el coche, ¡bomba! Y cuando estaba el coche dando vueltas así, me dijo el bicho, ¿a dónde vas? ¿A dónde te crees que vas tú? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quieres pelea conmigo? Y dije, ay Señor, me he pasado de listo. Me he pasado de listo. Otra persona que yo he conocido bien y he respetado, una persona muy guerrera en temas de sanidad, de liberación. Pues en una ocasión, y yo fui testigo de eso, no estoy contando cuentos que he leído ni me dijeron, no, yo soy testigo de eso. Una vez, y bueno, y porque íbamos guiados por unos generales, menos mal, por unos generales de intercesión, gente que sabía de esto, pero también sabía de sensatez y de santidad y de prudencia. Y después de no sé si tú estabas, ¿no? Tú estabas, ¿no? Bueno, es que hay cosas que yo no quiero ni recordar. Pero cuando él me las recuerda, pues... Entonces, estos generales nos dieron unas clases magistrales porque eran del top ellos, los ministerios. Entonces nos dieron clases y luego dijeron, bueno, vamos a ir a algún sitio a orar, ¿no? A practicar un poco, ¿no? Y claro, a alguien se le ocurrió, vamos al monte. Vale, vamos al monte. Y estos siervos de Dios, que ninguna culpa tenían, porque yo soy testigo de lo que dijeron y de lo que me dijo a mí uno de ellos en privado. O sea, ellos no tenían la culpa. La culpa la tuvimos nosotros que nos emocionamos. Bueno, se emocionaron. Yo estaba muerto de miedo. Entonces íbamos a orar para que el Señor tuviera misericordia y tal, y el Señor liberara el territorio de la influencia de ese género de alto voltaje. Y bueno, estuvimos por allí, pero luego alguien dijo, bueno, ¿por qué no entramos dentro de la capilla? Donde está el altar con el mero ídolo. Entonces los que nos dirigían a través de intérprete dijeron, sí, bueno, pero vamos a ser prudentes, vamos a ser cuidadosos. Hermanos, no entremos directamente a reprender nada. Vamos a entrar, vamos a pedir a Dios misericordia, dirección del Espíritu. Y entramos, pero había una persona con muy buena intención, con nivel de experiencia en esto, quizá más que los demás, que se emocionó. Y de repente comienza a hablarle y dile, eres una fea, no sé qué, tú no pintas nada, eres una fea. Y yo cuando vi aquello, me di la vuelta y dije, yo me largo de aquí porque ya, tú sabes, ¿no? Como dice el argentino, dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y yo, como ya estaba quemado, digo, yo no he hecho nada, Señor, yo no he hecho nada, yo me largo de aquí, yo no he dicho nada, yo me voy. Y esa persona no tarda mucho en morirse de cáncer. Yo la enterré. Saca tus conclusiones. Saca tus conclusiones. Yo no estoy abogando por la cobardía, hermanos. No. Yo no estoy abogando por no hacer lo que tenemos que hacer. No, entenderme, no. Yo lo que estoy abogando es por diagnosticar.
Ese es mi punto en este día. Diagnostica. Diagnostica. Y si tú, una vez que diagnostiques y hablas con el Señor dice, métele el diente, se lo metes. Pero si el Señor te dice, no, no le metas al diente, es demasiado para ti. Entonces tú dices, gracias Señor por haberme preservado. Entonces creo que en este momento, independientemente de la batería de información que necesitamos tener en cuanto a cómo van a ser las cosas, cómo no van a ser las cosas, qué vamos a rescatar de atrás, qué no vamos a rescatar, todo eso está ahí sobre la mesa, tiene que estar, es correcto. Queremos ejercer humildad, escuchar al cuerpo de Cristo. No es lo que el Señor me revela a mí, por favor. Por favor. Es más, mira, por más que Dios me revele a mí, a ti también, solamente te revela una porción. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que decía Pablo. Entonces, si el Señor me deja ver un poquito, yo tengo que decir, Señor, ¿y qué están viendo los demás? Para juntar lo que me parece que veo con los que ven otros. Es que si no es una falta de humildad espiritual, Señor. Entonces, yo estoy atento y orando para que me digan todos los demás en este país, siervos de Dios, que buscan a Dios, que son gente del Espíritu, que son gente santa. De los demás no prefiero no escuchar nada. Pero de esos quiero escucharlo todo, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha mostrado Dios? Así que lo que yo digo, hermanos, lo digo desde el contexto de una parte. Una parte. Y creo que Dios quiere ayudarnos a tener un diagnóstico. Y cuando digo creo que al cuerpo de Cristo, Dios nos quiere ayudar a tener un diagnóstico lo más amplio posible entre todos, para luego buscar las soluciones entre todos, porque va a ser una solución global para el cuerpo de Cristo, para la nación. Ahora, de lo que ya está claro es de lo que yo quiero hablar. De lo que falta no quiero hablar hasta que lo sepa, hasta que me lo diga. Pero sí quiero hablar de un espíritu de alto rango, de alto nivel, de jurisdicción mundial, de un arraigo histórico impresionante, que viene operando desde que la Iglesia era un niño, o sea, desde que la Iglesia empezó, y que está tomando más fuerza, más poder, más dinamismo, y contra el cual el cuerpo de Cristo va a tener que luchar con mucha profundidad, con mucha paciencia, con mucha autoridad, y sabe Dios pagando qué precio. Y sabe Dios pagando qué precio. Porque no creo que sea algo que está dispuesto a decir, ala, pues ya está, ahora me marcho y me voy para Júpiter o para otro planeta. No. Dice el apóstol Juan, porque fijaros si es viejo, ya estaba allí, operativo, en los tiempos de la iglesia primitiva. Dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad o examinad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué?
Bueno, porque hay espíritus que son de Dios y otros son del diablo, directamente. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Espíritus malos, profetas falsos. Los espíritus malos no solamente operan allá afuera, sino que pretenden operar dentro del contexto del pueblo de Dios. ¿Por qué? Sencillo, porque lo de adentro tiene más posibilidades de dañar y de limitar y de impedir la obra de Dios que lo de afuera. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, todo espíritu que confiesa que Dios se ha encarnado, Dios se ha encarnado y se ha hecho humano, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, el Señor Jesucristo, es el Dios eterno hecho carne humanado, dice, no es de Dios. No es de Dios. Y ahora añade el apóstol, y o sea, ¿quién es este? Lo vamos a ver. Y es decir, este espíritu que no le da la gloria que Cristo tiene como Dios hecho carne, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, viene, quiere decir que viene con más fuerza, que viene con más poder, que viene con más protagonismo, y la Biblia nos dice que así será hasta que tenga una especie de encarnación en el anticristo, pero que ya está. O sea, es una fuerza antigua. Es una fuerza antigua. Y como todas las fuerzas antiguas diabólicas, constituyen un rango muy, muy diferente a la hora de ser derrotados esos poderes. Por eso, el poder, el espíritu mudo, porque hubo otros espíritus mudos, que seguramente los discípulos se encontraron con un espíritu mudo y dijeron, ya sabemos, espíritu mudo, sal, y salió. Pero este espíritu mudo no era igual que los otros espíritus mudos. Este tenía otro rango y otro arraigo. Esto es lo que hace la diferencia entre un demonio y otro, entre una fuerza del enemigo y otra. La clase, el rango y el arraigo. No es igual un espíritu familiar que lleva 20, 30 años metidos, o 4 generaciones que está metido en una familia. No es igual que un espíritu que le entró el otro día a uno porque hizo una cosa rara, le abrió una puerta y le entró un demonio. No tiene nada que ver. Es decir, cuanto más arraigo, cuanto más antiguo es el espíritu en un escenario, en una persona o en una situación, más poder tiene. ¿Me explico? Bueno, entonces, este espíritu tiene como mínimo estos 7 aspectos atentatorios que voy a mencionar. Primero de ellos, ya lo he dicho indirectamente, este espíritu anticristo atenta contra la encarnación y la deidad del Señor Jesucristo. Por eso hay grupos que se llaman cristianos y sin embargo no reconocen que Jesucristo es Dios, el Dios hecho carne. Y tú puedes ver en sus locales cristianos. Y hay muchos grupos, demasiados grupos en el mundo que se llaman cristianos, que sin embargo, si tú le dices, pero bueno, el Jesús de Nazaret,
era Dios humanado o no. Te dicen que está loco, que va. Era un hijo predilecto de Dios. No, ese no es el tema. El tema no era si era un hijo predilecto o no. El tema era si era Dios o no era Dios. Si era Dios metido dentro de un contexto humano o no. Ahora, en segundo lugar, este espíritu atenta contra los milagros de Jesucristo, comenzando por su nacimiento virginal. Y tú me dirás, pero hermano, ¿acaso hay alguien que se pueda llamar cristiano y no crea en el nacimiento virginal de Jesús? Así, dentro de las filas católicos romanas y dentro de las filas protestantes. Hay gente que hoy no cree que Jesucristo nació sobrenaturalmente de la Virgen María. Y es que el espíritu anticristo quiere negar todo aquello que es credencial de Jesucristo. ¿Sabéis que Jesucristo dijo, mira, si no me queréis creer por mis palabras, creerme por mis obras, que mis obras hablan de mi Padre? Entonces, este espíritu inmundo, y ahora deberías estar orando por mí, este espíritu inmundo atenta contra las obras sobrenaturales que autentican el hecho de que Jesús es Dios. Pero no solamente cuestionan los milagros de Jesús en los evangelios, sino que luego, en mi modesta opinión, y lo digo con temor y temblor delante de Dios y de vosotros, hay otra versión más sutil que está creciendo hoy en día, que yo la conozco porque yo me convertí bajo esa opresión de ese espíritu anticristo. Y que la conozco, y hoy se está levantando otra vez en el mundo y está atrapando a creyentes carismáticos. Y es la tesis de que Jesucristo no hace milagros hoy. Esto se está levantando otra vez dentro del mundo evangélico. Es la teoría llamada cesacionista. Dices, pero tú te vas a atrever a cuestionar a los magnates, a las grandes mentes que defienden el cesacionismo. Yo sí los desafío porque yo nací en ese lugar y estuve atado por demonios por haber creído aquello. Y por eso, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, Dios me tuvo que liberar de demonios primero. Porque me habían metido en la cabeza estos pobres hermanos que Dios ya no hace milagros hoy, por tanto ni Cristo hace milagros hoy, ni sanidades, ni los dones del Espíritu funcionan hoy, ni lo sobrenatural funciona hoy. Que aquello pasó, aquello fue para el tiempo de los apóstoles. Lo digo con temor y temblor, en mi opinión modesta, esta es una nueva versión del espíritu anticristo. Ahora, dirás, ay, pues yo me salvo. Espera que no he terminado. Por favor, espera un momento que no he terminado. Porque si tú y yo, o en este caso yo y tú, creemos con la letra de la Biblia de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y creemos que el Jesucristo que hizo milagros, liberaciones, sanidades lo hace hoy, y si creemos que los dones del Espíritu que operaban allí en la iglesia primitiva operan hoy, porque tanta falta o más nos hace hoy, que entonces, si lo creemos aquí, pero no lo creemos en el Espíritu de tal manera que ocurra, entonces nosotros podemos estar tocados también por este espíritu del anticristo. Porque si aquí en la teoría no le quitamos al Hijo de Dios la honra y el privilegio de ser
el Dios que hace milagros ayer y hoy, si no se la quitamos aquí, pero a la hora de la práctica la negamos, entonces dime entonces dónde estamos. Dime entonces dónde estamos. Yo por si acaso ya le he pedido perdón al Señor. Y créeme que yo estoy orando, Señor, líbrame de toda influencia, contaminación, sombra, apariencia de cualquier cosa de esto en mi vida. En tercer lugar, este espíritu atenta contra la obra redentora de la cruz y pone dos vertientes. Una, el legalismo y las obras. Y no quiero ser irrespetuoso, por supuesto, pero yo también estuve allí. Yo también estuve allí donde cuando yo más o menos me portaba mejor, iba a la misa y ponía velitas a la Virgen María, bueno, a la Virgen María no, al ídolo, la Virgen María está en los cielos. Yo me sentía bien y yo me sentía que ya Dios estaba conmigo y que Dios me tenía que ayudar. Y cuando mi debilidad me vencía y no me portaba tan bien, entonces no me atrevía ni ir a poner la velita porque decía, no, yo ya estoy en el infierno. O sea, eso es una expresión del espíritu anticristo, que no le da el valor que la obra de Cristo tiene en la cruz. Entonces, ¿cómo lo hace el espíritu anticristo? Dos versiones. Uno, el legalismo. El legalismo dice, si tú no haces esto y no haces lo otro y no te circuncidas y no guardas el sábado y no comes lechuga y no dejas el cerdo y no sé qué, y si tú no oras y si tú no ayunas y si tú no mantienes todos los días a pulso tu salvación, malo. Y yo te digo, eso es anticristo. Porque tú le estás queriendo añadir a la obra santa, perfecta y gloriosa de Cristo, le estás queriendo añadir lo tuyo. Y tú no le puedes añadir nada a lo que Cristo ha hecho por Dios. Ni tú, ni yo, ni nadie. Y cualquier persona que pretenda añadirle a la obra de Jesucristo para nuestra salvación algo, es víctima del espíritu anticristo. Y esto es sutil. Porque si yo te digo, si tú me dices a mí, pero hermano, ¿no es bueno santificarse al máximo todos los días? Sí. ¿No es bueno orar cada vez más? Sí. ¿No es bueno ayunar cada vez más? Sí. Si tú me dices a mí si es bueno, claro que es bueno. La pregunta es, ¿pero tú lo estás haciendo como una expresión de tu amor y de tu gratitud a la obra de Cristo, o lo estás haciendo para tener la obra de Cristo? Esa es la diferencia. Si tú lo estás haciendo como gratitud y por amor, chapó, correcto. Pero si tú lo estás haciendo como diciendo, no vaya a ser que no le llegue a Cristo lo que ha hecho por mí y yo tenga que poner algo. Querido hermano, estás oprimido por el espíritu anticristo. Y no me digas por qué lo sé, porque yo he vivido eso, hombre. Avivamiento no he vivido ninguno, pero patologías. Patologías, ¿qué patología habrá que no haya vivido algo? Ahora, el otro extremo es, que también está en boga ahora, el libertinaje. Tú puedes creer que hay gente hoy, hermanos míos y tuyos en la fe, que dicen, hermano, ¿por qué te tienes que arrepentir? ¿Por qué tendrías que estar afligido por tus pecados? Hermano, por favor, ¿no te ha perdonado el Señor todos tus pecados? No, la salvación no es por la gracia. ¡Vive feliz! ¿Qué fallas? Tranquilo, ya Jesús pagó. Bueno, esto está en boga también. Se llama el Evangelio de la Supergracia. Que si no fuera para llorar, yo diría que es de los graciosos.
que se creen que pueden hacer lo que le da la gana solamente porque Cristo los ha salvado gratis. No, querido hermano, no. No, porque la Biblia me enseña que Cristo me salvó gratis para que sea un discípulo que me cuesta todo. Y si yo no quiero ser un discípulo que me cuesta todo, entonces yo estoy cuestionando si realmente he creído o no he creído verdaderamente en el Evangelio. Bien, sigo. Un cuarto atentado de este espíritu es contra la resurrección de Cristo. Hace años atrás, un líder espiritual, y digo líder porque además de ser pastor, era un hombre que tenía un liderazgo importante en esta nación. Me dijo a mí, hablando de una discusión que había allí en aquel entonces sobre ciertos aspectos teológicos de la obra de Cristo, no sé qué, no sé cuántos, él me dijo a mí, me dijo, bueno, yo no sé por qué la gente se complica la vida. Sí, ¿qué más da si resucitó? No, hombre, lo importante es que murió por nuestros pecados, ya está. Hasta el día de hoy estoy así. O sea, el hombre daba igual si Cristo resucitó o no. Como si el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados no estuviese avalado por el Padre única y exclusivamente por la resurrección de entre los muertos. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, vacía, hueca. Bueno, pues este espíritu pilló a la congregación de Corinto, que eran carismáticos. Ahora, por favor, la pregunta de ¿cómo es posible que alguien con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, pueda tragarse una mentira tan grande? Bueno, la respuesta es, se tragan esas y otras más. Bueno, pues aquella congregación se había tragado una mentira, es que Cristo no había resucitado físicamente, sino que había resucitado espiritualmente. Por eso Pablo dedica el capítulo 15 de 1 Corintios a desarrollar toda la teología de la resurrección física. No solamente de Cristo, sino la nuestra también. Pero el espíritu anticristo ataca la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que ir rápido. Quinto, este espíritu ataca la supremacía de Cristo como cabeza de la Iglesia. Y ataca la supremacía de Cristo como cabeza del hogar. No hay vicarios de Cristo humanos ni en Roma, ni en Alejandría, ni en Madrid, ni en Pekín. Y no hay vicarios de Cristo que le sustituyan a Él en una vida personal y tampoco en una familia, en un hogar. Cada vez que los hombres y las mujeres, directa o indirectamente, sacamos a Cristo del lugar de supremacía como cabeza, como autoridad máxima de la Iglesia que somos tú y yo, cada vez que atentamos contra esa autoridad, y créeme hermano, créeme que lo podemos hacer día a diario. Fácil, sí, es fácil, porque es sutil, muy sutil, es sutil, la sutileza. Cada vez que lo hacemos, le damos un espacio para que el espíritu anticristo nos oprima y nos engañe. Entonces a mí me da igual
que el personaje esté en Roma o esté donde esté. Cristo es la máxima autoridad en la iglesia del Señor. Jesucristo es la cabeza de cada creyente. Jesucristo es la cabeza de cada congregación local. La auténtica y soberana cabeza no es el pastor, ni es el apóstol, ni es el profeta, es Cristo. Y si queremos alejar de nuestras vidas el espíritu anticristo, tenemos que hacer todo lo que haga falta para que Cristo sea la cabeza y la autoridad de mi vida personal, de mi matrimonio, de mi hogar, del ministerio, de la congregación. Y tendremos que hacer guerra espiritual, sí, para cortarle el paso y arrepentirnos por habérselo dado en nuestras vidas. Cada vez que una denominación, cada vez que una doctrina, y voy a llegar ahí de inmediato, al bocado más difícil en esta mañana tal vez. Cada vez que una doctrina, sin mala intención, o cada vez que una visión, o una estructura, o un parámetro, o un avivamiento, o lo que sea, de repente toma el protagonismo y lo único que se habla es de eso, y lo único que se ve es eso, y todo es eso, ya el espíritu anticristo ha ganado. Porque el espíritu anticristo odia la supremacía de Cristo. No odia solamente cuando millones y millones de creyentes ponen velitas a esta virgen, a la otra, 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 a la otra. Y tienen una devoción en la práctica idolátrica, aunque en la teoría dicen que es Jesús. Mentira. Mentira. Yo puse muchas velitas a vírgenes, pero nunca le puse una a Jesús. Ni por aquí se me pasaba. Pero hermano, no miremos para allá. Por amor de Dios. No miremos para allá. No digamos, uy, Roma, uy, ¿cómo es que ese señor tiene una Biblia y cómo es capaz de seguir creyéndose que es el pontífice, el vicario de Cristo? ¡Oh, el anticristo! Sí, tiene razón, sí, pero no es el único. Si no tenemos cuidado, hay de nosotros, ¿verdad? Bueno, por lo menos hay de mí. Porque tú sabes quién es el aliado del anticristo. El ego. El ego se reviste de espiritualidad, de amor, de servicio y no sé qué, pero el ego es el ego. Por eso el espíritu anticristo tiene tanta cancha. ¿Por qué? El ego. Por eso Cristo dijo, ¿quieres seguirme? El ego, fuera. O matas tu ego, o no puedes librarte del espíritu anticristo. Por eso no es tan fácil, hermano. No es tan fácil cuando Dios te bendice y tu ego dice, oye, ¿cuánto sabes? ¿Cuánta revelación? Ya está, ya eres un monigote en las manos del anticristo. No, tengo que subirlo a internet. Esto lo tienen que ver todos. Está ahí, ala, monito en las manos del anticristo. No, porque el Señor está tal, porque mira la alabanza que tenemos. Por eso yo estoy deseando cuanto antes acabar con el internet Y voy a explicarme, No estoy en contra de las redes, pero estoy en contra de que las redes sustituyan la verdadera iglesia. Y ojo que hay muchos que se están sintiendo demasiado cómodos en sus casas. Que Dios le tenga lástima. Por eso, como muchos, si Dios quiere, el próximo domingo
aquí se deja de transmitir la alabanza por Facebook. Aquí no hay culto gratis para nadie que esté en su casa. Los creyentes que se vayan a la congregación. Y si no quieren ir a la congregación, que sepan que están faltando a Dios y a la Biblia. Pero yo mandarle un culto para que un tipo esté ahí espachorrado con el café, viendo cómo los demás alabamos a Dios, no me da la gana. Yo no voy a colaborar por una iglesia falsa. En aquello que Dios me dé luz, ya bastante tengo en las áreas que tengo oscuras. Así que me parece que este va a ser el último. Queridos hermanos de las congregaciones Getsemaní que me estáis viendo, lo antes posible os quiero aquí. Porque aquí es donde se hace iglesia, no en tu casa. Porque la información es una cosa y la comunión es otra. Y la comunión necesita la presencia de la persona. A ver si ahora resulta que vamos a exaltar las muletas. Vale, el Señor nos ha dado una muletilla que nos ha servido mientras estuvimos cojos durante la pandemia. Vale, gloria a Dios por la muleta. ¿Voy a tirar la muleta? No, la voy a guardar por si acaso me es útil en algún momento. Cuando un señor le rompen la rodilla o se cae, durante un tiempo tiene que andar con muletas y con andador. Pero no me digas tú a mí que la Cristo, odio, que bien se anda con el andador. Pues yo sigo con el andador. Bueno. Por favor. ¡Ay, qué maravilla tener los cultos de casa! No, ¡ay, qué desgracia! ¡Ay, qué desgracia que la iglesia no se pueda reunir y que podamos vernos y que podamos notar la presencia los unos de los otros, aunque sea con mal olor. Pero esa es la realidad. Lo demás es una ficción. Bueno, disculparme el añadido. Tengo que terminar. El espíritu anticristo ataca la predicación del evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, que habla de un rey y de un señor que vino a esta tierra por amor para librarnos del infierno, de la condenación eterna y perdonar nuestros pecados y salvar nuestras almas. Ese es el evangelio del reino de Dios. Habla de un rey al cual tenemos la oportunidad de someternos voluntariamente y por amor. El que no quiera, que siga de frente al infierno. Ese es el evangelio del reino. Y durante demasiados años, en los últimos años del siglo pasado, se ha predicado un evangelio que no es el del reino. Es un evangelio facilón, de ofertas. El Señor murió por ti, Él te ama, aleluya. ¿Quieres recibirle? Él ha venido para amarte, bendecirte, prosperarte, arreglarte, poner guapa a tu mujer. Nada, es una pasada, es un negocio, es un chollo. Recíbelo, ¿qué te cuesta? Nada recibirlo, nada más levanta la mano, hace la oración del pecador y ya está. Vergüenza nos debería dar, vergüenza, qué bochorno, qué engaño, qué despropósito. Y luego la gente levanta la mano, repite una oración ahí a la carrera y luego decimos, desde hoy eres un hijo de Dios, bienvenido a la familia del reino, y todos los tontos aplauden. Eso es despreciar el evangelio. Eso es despreciar la obra de Cristo. Eso es falta de temor de Dios. Disculparme, hermanos. Yo también lo he hecho en mi ignorancia. Cristo tiene una dignidad. Y el evangelio que tiene poder para cambiar las vidas es el evangelio del reino. Que Dios traiga de vuelta
aquellos momentos de la historia donde se predicaba la gracia, el amor de Dios, pero se predicaba del infierno, se predicaba de la salvación y la gente temblaba, lloraba, se tiraba al suelo, pedían clemencia, pedían salvación y la gente se convertía de arriba abajo. Hoy se convertían y mañana estaban clavados en la congregación, amando a Dios, amando a la congregación, poniendo su vida, poniendo sus bienes, poniendo su servicio. Que Dios traiga de nuevo eso a la iglesia, hombre, por favor. Y no una manada grande de gente mal convertida, que después no hay quien la discipule. Háblale tú a esa gente de diezmar, de ofrendar, de dar la vida, de perdonar a sus enemigos. Y te dirán, ¿pero de qué? ¿Qué me estás contando? Yo vine aquí para que me hagan feliz. ¿Tú qué me estás contando, muchacho? Yo venía aquí para que Dios me haga feliz y tú ahora me vienes con otro cuento. Hombre, me voy a buscar una congregación que me haga feliz. Ajá. Espíritu anticristo. Bueno, ¿y qué más? Lo último. El espíritu anticristo atenta contra la segunda venida visible de Cristo. El espíritu anticristo no quiere saber nada de la verdad de que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores por segunda vez, visiblemente, Señor, visiblemente, sea cuando sea, visiblemente. Yo no estoy esperando un Cristo invisible. Con todos mis respetos a los millones que lo están esperando. Estoy esperando un Cristo visible, del que él habla en Mateo 24, Hechos 1 y por todos los lados. Esa es la bienaventurada esperanza de los hijos de Dios, que Cristo el Señor va a regresar físicamente, visiblemente, y todo ojo le verá y vendrá a reinar a este planeta. Esa es mi esperanza. Esa era la esperanza de los apóstoles. Esa era la esperanza y sigue siendo la esperanza de todos los mártires. Esa es la única razón por la que uno soporta a duras penas vivir en este planeta. Porque vivir en este planeta puede ser insufrible según donde vivas y bajo qué injusticia vivas de los hombres y de los demonios. Puede ser insufrible vivir aquí. Pero cuando tú dices, bueno, pero este no es el último capítulo, pero es que esto no es el final, es que un día Jesucristo va a venir aquí, el juez de vivos y muertos, y va a venir aquí abajo y va a poner orden, y va a mandar toda la gente al infierno que tiene que ir, y va a redimir a los justos por la eternidad. Esto no es lo último, hay que aguantar, hay que soportar, porque esto no es lo último. No, pero el espíritu anticristo dice, pero tú ¿de qué vas? Pero chiquillos, si esto va todo igual, mira, pasan las décadas, pasan los siglos, aquí no pasa nada, tú ves a Cristo por alguna parte, pero tú ¿de qué vas? Me sorprende tantas cosas, ¿verdad? Soy un ser brutalmente sorprendido. Me sorprende. Bueno, mejor no te lo cuento. Hermanos, va a ser un camino costoso, pero hay que orar, habrá que ayunar, habrá que batallar, habrá que hacer cambios para que el Señor Jesucristo sea en la práctica quien decimos que es en la teoría. Y esto no puede empezar por una congregación, esto tiene que empezar por mi vida, por mi hogar. Y si en cada una de nuestras vidas Jesucristo es el Señor y es el Señor y es el Señor y cada día es más quien Él, y cada día Él es más digno a nuestros ojos y más digno a nuestro corazón. Y si todos hacemos eso,
el espíritu anticristo va a tener que retroceder. Y tenemos que hacerlo ya. Porque el espíritu anticristo estaba demasiado presente, no solamente en el mundo, sino queriendo afectar nuestras vidas. A veces es tan sutil esto que no me cabe en la cabeza. Digo, pero qué maldad. ¿Qué maldad? La expresión, para mí, más ruin, más sutil, es cuando este espíritu utiliza una verdad bíblica, importante, contundente, relevante, necesaria, y de repente la va torciendo, y cuando te das cuenta ya ha logrado su efecto. ¿A qué te estás refiriendo, hermano? Te voy a poner un ejemplo. Mira, te voy a poner primero la parte positiva. Mira, sin Dios, el Espíritu Santo, gobernando, reinando, dirigiendo, trayendo la salvación de Cristo, transformándome, habilitándome con su poder, con su potencia. Sin eso, yo creo firmemente que no podemos ser cristianos del Nuevo Testamento, ni ahora ni nunca. Y menos pretender hacer las obras del Padre, porque Jesús todo lo que hizo, lo hizo ayudado por el poder y el ministerio del Espíritu Santo. Yo soy de los que creo que si ahora estamos en una fase de despertamiento de la Iglesia, lo siguiente a lo que tenemos que ir es a una fase de avivamiento. Si la Iglesia del Señor, en particular en esta parte del mundo, no tiene un avivamiento de aquí a 10 años, como mucho, yo no te quiero decir a ti en esta mañana lo que va a pasar y lo que puede pasar y lo que probablemente pasará. No te lo quiero ni mencionar. O sea, yo creo que tenemos que estar clamando desesperadamente para que el Espíritu de Dios venga en todo su poder, en toda su deidad, en todo su gobierno y en toda su potencia a transformarnos, cambiarnos y habilitarnos y ungirnos. ¿Entiendes? Yo lo creo con todo mi corazón y lo creo más que nunca. Y no es suficiente con los dones, ni no, olvídate, ni con un sueño, ni con una visión. No, tiene que ser muchísimo más. Ahora, lo que no puede ser es que de repente, al tener la conciencia de esa necesidad, nosotros nos olvidemos que el protagonista aquí sigue siendo Cristo. Y entonces de repente cantamos al Espíritu Santo todo el día, oramos al Espíritu Santo todo el día, hablamos del Espíritu Santo todo el día y nos parece que estamos guay, que estamos en la vanguardia. No, perdona, hermano. Perdóname, mira, con todos mis respetos. Con todos mis respetos, ¿vale? Yo sé lo que tú quieres decir y yo suscribo lo que tú quieres decir en cuanto a la necesidad que tenemos. Lo suscribo, de verdad, de corazón que lo suscribo. Ahora, eso no significa que debemos desbancar a Jesucristo, ni de nuestras conversaciones, ni de nuestras predicaciones, ni de nuestra alabanza, ni de nuestro testimonio. Porque si en aras al Espíritu Santo dejamos a Cristo relegado, en cierta manera el espíritu anticristo nos pilló.
¿Me estoy explicando o no? Esto a mis hermanos carismáticos ya sé que no les gusta nada, pero hermanos, yo también me considero carismático, pero me considero un carismático imperfecto. Y que tenemos que tener cuidado y no dar por sentado que los demás sí pueden estar contagiados, contaminados, pero yo no. Hombre, es una falta de humildad. Así que, ¿qué estoy diciendo? Que Jesucristo, yo lo que estoy orando es que en los próximos años, a ser posible de aquí en más, de aquí en adelante, Jesucristo sea el todo en todos y en todo momento. O sea, tema de predicación, directa o indirecta, Jesús. Tema de alabanza, Jesús. Tema de oración, Jesús. Tema de predicación, Jesús. Y vuelta a pasar, y vuelta a darle vuelta. Y venga, y Cristo. Y sabes una cosa, el Espíritu Santo está feliz con eso. Yo creo entender que el Espíritu Santo dice, si tú exaltas a Cristo y lo levantas, yo voy a estar contigo con más fuerza todavía, porque vas a estar en mi tarea. Porque el Espíritu Santo es tan humilde, tan humilde, tan humilde, tan humilde, que Él ha venido para levantar al Hijo de Dios y darle gloria. O como hemos dicho toda la vida, la Iglesia tiene que ser Cristo-céntrica. No es Espíritu Santo céntrica, ni es de esta teología céntrica, no. Cristo céntrica, esa es la Iglesia. Y esa es la Iglesia que Dios quiere recuperar en estos tiempos. Y gracias a Dios que lo está haciendo. Hay una generación de nuevos ministros que yo hallo placer en mi espíritu en escucharlos, porque se le nota que están enamorados y apasionados por Cristo. Y digo, por favor, hermanito, ayúdame a mí a apasionarme otra vez. Eso que tú tienes, a lo mejor nunca fuiste a un seminario bíblico, déjalo a un lado, pero esa pasión, eso que tú tienes por Jesús, eso le encanta a Dios Padre, le encanta al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar contigo, aunque seas bruto, aunque no digas las cosas bien, pero basta que tú ames apasionadamente a Jesús y estés dispuesto a levantarlo a Él, que vas a tener el respaldo del Espíritu Santo que otros quisiéramos. Y esto está empezando a pasar. Y tú puedes ser de esa iglesia. Y yo puedo ser de esa iglesia. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Yo no voy a caer en la tentación, ni en la insensatez de ponerme ahora a reprender el espíritu anticristo, porque eso sería una chaladura. Pero yo sí voy a orar, y quiero orar contigo, que el Señor nos ayude a entender, a tener entendimiento, discernimiento del bueno, y que el Señor nos ayude a quitarle plataforma personal, familiar, congregacional, ministerial, que el Señor nos ayude a quitarle plataforma a ese espíritu del que hemos hablado, que tanto despliegue está haciendo en el mundo, que va a seguir aumentando su poder e influencia, no cabe duda, hasta la manifestación del mismo anticristo. Pero que nosotros tenemos que zafarnos, hermano. Tenemos que liberarnos de eso. Y Dios nos quiere liberar. ¿Cómo? Que Cristo sea quien tiene que ser en tu vida, en mi vida. Si Cristo ocupa el lugar, el espíritu anticristo no tiene nada que hacer. ¿Entiendes?
Padre, en el nombre del Señor Jesús, te rogamos encarecidamente, Señor, que tú nos ayudes a entender, a comprender, a identificar toda área, toda puerta, toda oportunidad, toda realidad en nuestras vidas que le sirva de plataforma a este poder del cual hemos hablado, Padre. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, clamamos a ti que nos libres, que nos ayudes a hacer los cambios necesarios, que Jesucristo, el Dios humanado, ocupe, Padre, el lugar que le corresponde en cada una de nuestras vidas, en nuestros matrimonios y hogares, en esta congregación, Padre, y que esto ocurra en el resto del cuerpo de Cristo en España, en el nombre de Jesús. Padre, que todo lo demás quede atrás, que todo lo demás ocupe su lugar, Señor, ni más ni menos, pero que haya una exaltación, un levantamiento de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Padre, ayúdanos. Gracias que el Espíritu Santo estará con nosotros en esto. Gracias que tu poder divino estará con nosotros en esto. Gracias que esta es tu voluntad, Señor, que tu Hijo Santo sea exaltado y proclamado como Rey, como Señor, como el único Salvador, como la única esperanza para la humanidad, pero también para la Iglesia. Oh Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayuda a cada hogar aquí representado. Ayuda a las congregaciones, Señor, hermanas, ayuda al resto del cuerpo de Cristo. Padre, que no perdamos la oportunidad en este tiempo de ser liberados, de ser cambiados, de ser transformados. Señor Todopoderoso, ayúdanos, Señor. Abre los ojos espirituales para que veamos. Ábrenos los oídos espirituales para que escuchemos a tu Espíritu Santo. Señor, toca nuestros corazones, danos entendimiento en nuestros corazones. Ayúdanos por amor de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a rendir nuestro ego. Ayúdanos a morir, a negarnos a nosotros mismos. Dios, no un poquito por aquí, un poquito por allá, sino de forma profunda. Señor, ayúdanos, llévanos a ese lugar de siembra para que pueda haber cosecha. Señor, llévanos a la tierra como ese grano de trigo que cae en la tierra, para que luego pueda dar fruto. Señor, ayúdanos. Danos la victoria a la hora de rendirnos, de entregarnos, de derrocar a nuestro ego y ponerlo en el lugar de la muerte, y que tú, Jesús, ocupes el trono de nuestra vida de una forma total, plena, para la gloria del Padre. Por favor, Señor, reconocemos nuestra absoluta impotencia, pero gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu gracia, gracias por el cuerpo de Cristo, gracias por las oraciones de los santos. Gracias, Señor, por todos los recursos que tú nos has dado para lograr esto, Dios. Señor, guárdanos en estos tiempos. Guárdanos en estos momentos tan especiales. Ayúdanos
a caminar contigo, sometidos a ti, Señor, en amor, en fe, en esperanza. Padre, protégenos y, Señor, bendícenos en Cristo Jesús. Amén.